a largo plazo, a corto plazo, y también cómo ve la unidad morenista en el Estado. Por ahí se ven algunas cuestiones como de luchas internas todavía, cómo llegar a un panorama político viable y pues lo que se pretende y que muchos actores políticos han dicho. Sí. Bueno, en torno al tren, ustedes saben, lo ha dicho el presidente en la mañanera, hubo un decreto reciente porque cuando se otorgaron las concesiones del ferrocarril, que haya dos empresas que tienen la concesión, una es una empresa nacional y otra es una empresa que era de Estados Unidos y hoy la compró Canadá. Ahí viene un párrafo, una cláusula, en donde se establece que en el caso del tren de pasajeros, sigue estando en manos, si no lo desarrolla el privado, sigue estando en manos del Estado, nacionales, digamos, del gobierno. Entonces se hace un decreto para 7 proyectos, entre ellos en México, Querétaro, en donde lo primero que se va a hacer es preguntarle a las concesionarias si ellos están interesados en desarrollar el tren de pasajeros. Si dicen que no, pues entonces ya sea que lo desarrolle la Serena, la Marina, como se ha desarrollado en el caso del sureste, alguna otra empresa o inclusive podría ser otro privado. Eso es lo que ha hablado el presidente López Obrador y es lo que nosotros le vamos a dar continuidad en el momento que lleguemos. Entonces es un hecho que tiene que desarrollarse el tren México. En el caso de la carretera, pues el tren va a liberar, esa es una gran virtud. El tren libera y ya en todo caso hay una serie de proyectos también para la ampliación de la carretera, pero esos apenas los estamos estudiando. ¿Y para la militancia? Para la militancia, la unidad hay mucha unidad en el movimiento, mucha. Y la unidad nos lo da, entre otras razones, primero que nosotros estamos aquí por principios, por causas, por la continuidad de un proyecto iniciado por el presidente López Obrador. Pero además nos ayuda mucho el método para elegir a nuestros candidatos o candidatas, porque es a través de la encuesta. Y la encuesta es una manera de preguntarle al pueblo quién prefiere que sea nuestro candidato o candidata para senador, para diputado federal, para diputado local, para presidente municipal o presidenta municipal. Y entonces, pues hay que esperar a las encuestas y una vez que se determinen las encuestas, pues la gente sigue caminando. Es natural que en lo que no se define la encuesta, pues haya cierta competencia entre nuestros compañeros, pero nunca está por fuera de lo que representa el proyecto. Muchas gracias. Ayer el presidente apoyaba a la fiscal Martina Godoy para que fuera ratificada. El nuevo presidente decía que finalmente los cárteles inmobiliarios que hay en la Ciudad de México son la verdadera razón por la que no quieren ratificarlo. Hoy ya se han encontrado también imágenes en Magdalena Contreras, en Coyoacán, y por esa razón también el PRI, más que cualquier otra cosa, no quiere ratificarlo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues que no están valorando el trabajo de Ernestina Godoy. Les puedo dar algunos ejemplos. El primero, no se hubiera logrado la reducción de homicidios y de delitos de alto impacto en la ciudad si no hubiera sido por Ernestina Godoy, porque es un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y también, en el caso de la ciudad, le entró el Poder Judicial. Nosotros logramos una reducción del 50% en homicidios, del 65% en robo de vehículo con violencia, del 80% en robo de transporte público. Y eso es gracias al trabajo coordinado. Por eso digo que Ernestina Godoy es una de las mejores fiscales, y no la mejor fiscal del país. Segundo, el trabajo que ha hecho impecable en el tema de los feminicidios. La Ciudad de México es la única que tiene una fiscalía de atención a feminicidios, que tiene prácticamente cero impunidad en feminicidios. Este año han detenido prácticamente a todos los delincuentes que han cometido un feminicidio. Pero no solo eso, han detenido a más, es decir, feminicidios que se cometieron en años anteriores. Y desarrolló una metodología y una atención a las víctimas que no tiene también prácticamente ninguna fiscalía del país. Entonces no están evaluando ese trabajo. El problema que tienen es que Ernestina también entró
al tema de la corrupción, y particularmente de la corrupción en el desarrollo inmobiliario que hubo en épocas pasadas en la Ciudad de México. Un modus operandi que usa el PAN en muchos lugares, y particularmente el PAN de la Benito Juárez, que hoy tiene la coordinación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Y ¿a qué se refiere esa corrupción inmobiliaria? Pisos de más a cambio de departamentos, así de sencillo y así de trágico. Y Ernestina Godoy se puso a investigarlos. Entonces lo que ellos no quieren, pues es que se siga investigando eso, por eso no la quieren ratificar. Pero Ernestina se merece la ratificación, y si no, pues es un tema político, y la unión con el PRI, pues es por la alianza que quiere. Ahora que menciona lo de la fiscalía. El feminicidio es un delito de fuero común, local. Entonces lo que hay que trabajar es con las demás fiscalías estatales, por supuesto con su autonomía, para que puedan tener fiscalías que atiendan feminicidios con la metodología que se ha generado en la Ciudad de México. Su opinión respecto también ahora con Román García Harfuch, porque precisamente se decía que si no ratificaban a Ernestina Godoy, él podría llegar a la Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, él se registra ya como primera fórmula para el Senado. ¿Cuál sería el tema? Sí, entiendo que él va a la primera fórmula del Senado en la Ciudad de México. Eso es lo que se abrió como parte de la coalición, de que quien quedara, sea por asunto de género o en la propia encuesta, en un lugar en donde no alcanzaba la candidatura a la gubernatura o a la jefatura de gobierno, pues tiene la primera fórmula del Senado. Y finalmente, doctora, su opinión también respecto del tribunal, que bueno, finalmente, digamos que ellos no se protegen por los fideicomisos, hacen un amparo, un autoamparo para que no se utilicen esos 15,000 millones de pesos que hay en los fideicomisos. Y finalmente ayer ya dan una resolución definitiva. Un amparo temporal, provisional, y ya lo he hecho de manera definitiva. Ahora sí que son juez y parte, es una cosa muy grave, porque además esos 15,000 millones iban en apoyo a los damnificados de Acapulco y Columbia Benítez, fundamentalmente. Nosotros seguiremos insistiendo. La ministra Norma Piña la ministra presidente dijo que estaba dispuesta, que había que ver los mecanismos, pero por otro lado alentó esta situación. Es un acto de hipocresía y de franca injusticia que está generando más irritación. Termino. Eso fortalece nuestro plan C de lograr mayoría calificada para hacer una reforma al Poder Judicial y los jueces, incluidos los ministros de la Corte, sean elegidos por el pueblo. Vamos rapidísimo. Sí, primeramente sobre la brecha salarial que existe aún todavía en contra de las mujeres y algunas comunidades. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, que Querétaro, pues, desgraciadamente se ha caracterizado por tener una zona en donde ha prevalecido el huachicoleo, tanto de hidrocarburo como de agua. ¿Cómo se va a trabajar en materia de seguridad en ese aspecto? También otra pregunta es que después de los desastres ocasionados por Otis, si se tiene considerado el regreso del FONDEN. Y la última, y es importante al menos en mi persona, es acerca de la violencia en contra de los medios de comunicación, al menos el que vimos hace rato durante su evento. ¿Qué pasó? Hubo mucha golpes, empujones, por ahí a una compañera le lastimaron un pie en el anexo de Socorro porque no nos dejaban salir, nos limitaron mucho para poder tener el acceso para cubrir su evento. Está mal, no sé por qué ocurrió. Normalmente hay apertura total, entonces a veces hay empujones a la hora de entrar porque la gente quiere tomarse fotos o algo así, pero revisarnos qué pasó ahí porque no debería de ocurrir. Se nos negó la entrada. Algunos medios no dijeron que no. Hay que ver qué pasó, pero normalmente no se actúa así, entonces si hubiera algún caso de estos hay que corregir. Sobre la brecha salarial, pues obviamente estamos en contra. Trabajo igual, salario igual, seamos mujeres, hombres, y hay que corregirlo, no solamente está ya en las leyes, sino que no debe ocurrir. Segundo, el tema de... ¿Cómo combatir el huachicoleo?
Bueno, se ha reducido el huachicol en el país de una manera impresionante y hay que seguir trabajando en ese sentido. Estamos hablando de una reducción, pues, serán es una reducción, no sé, de 95%. 95%. Y en el caso del agua, pues hay que ver a qué se refiere. Depende. Por ejemplo, yo hice un proyecto en Michoacán cuando estaba en la Ciudad de México como jefa de gobierno. ¿Qué hacía la jefa de gobierno en Michoacán? Pues es que de ahí, de la presa del bosque, viene una parte del agua a la zona metropolitana, y ahí más bien nos pusimos de acuerdo con Conagua para pagar el uso eficiente del agua de un grupo de agricultores, que se les dé el derecho al agua, pero al mismo tiempo que lo hagan de manera eficiente para que pueda ser recuperada una parte de agua para la zona metropolitana. Sobre el Fonden, es que en realidad existen los fondos. O sea, es falso esto de que al no haber este fideicomiso no haya fondos en caso de desastres. Esta es esta cuestión de que se repite y se repite y se repite y parece que es cierto, pero no, es falso. Está en el presupuesto de egresos de la Federación. Este año creo que son 18,000 millones de pesos. En particular, o sea, para el próximo año, para el 2024, y además son 63,000 millones de pesos para Acapulco también de distintos fondos. Entonces, que sepa la ciudadanía que sí hay fondos en caso de desastres. Lo que desapareció es la corrupción que había en el manejo del Fonden, porque había una serie de requisitos para utilizar esos fondos que más bien lo que generaban era mucha corrupción. Adelante, rapidísimo, por favor. Doctora, senador Corona del Universal. sí, si nos pudiera abundar un poco sobre la visita que tuvo ayer en Palacio Nacional. Sí, ya lo dijo el presidente. Yo iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer. Y me dijeron, está el presidente ahí, entonces pasé a saludarlo. Ya me dijo, está malo de un pie, que lo ha dicho públicamente. Entonces pasé a saludarlo, platicamos de cuestiones familiares, me preguntó cómo vas, voy muy bien. ¿No tiene gente en su Y ya, esencialmente. ¿Qué le podría, sí, lo quería llevar personalmente. ¿Qué le podría responder a quienes dicen que le la línea? Bueno, pues es que no tienen otra cosa que decir, la verdad. Yo diría dos cosas, ¿no? Uno, no pueden explicarse cómo es que vamos tan arriba en las encuestas. O sea, no dan crédito de que vayamos 25 puntos arriba y que nos pone todavía más. ¿Y a qué responde? Pues que somos parte de un proyecto. Pero al mismo tiempo, fíjense, son feministas, ¿no? Entonces dicen, las mujeres pueden, adelante. Pero en el caso de Claudia, no le tira línea al presidente siempre. Ella no tiene criterio propio, ella no tiene ideas propias, como si no viniéramos de un movimiento juntos con el presidente. Y claro que pues, tenemos muchos principios por los que hemos luchado pues, por más de 23 años. Pero pues tengo yo mi historia, igual que él tiene su historia. Entonces, es una idea de que, no sé, ya no tienen que otra cosa que criticar, entonces buscan eso. Y finalmente, se perfila que Ricardo Anaya, el aspirante presidencial, vaya al Senado de la República por Querétaro. ¿Qué opinión tiene de que pues, este personaje vuelva a la política? Bueno, pues ahí tiene muchas cosas que explicar. Claudia, una pregunta. Si llegaras a ser presidenta de la República, ¿regresarías el fondo que es para pueblos mágicos o también la basura que le han dado a los estados? Tienen distintos recursos. Yo creo que cambió la manera de distribuir el presupuesto. Yo creo que tanto municipios como estados, una forma que ha hecho el presidente es apoyar en términos de proyectos estratégicos. Por supuesto tienen su presupuesto base, pero también había mucha corrupción en muchos de estos fondos. Entonces yo creo que es mejor apoyar en términos de proyectos específicos, como por ejemplo Nuevo León.
se dice, bueno, es que como pagan más impuestos, que se les regrese más presupuesto. Yo no estoy de acuerdo con eso. La federación tiene que ver con un reconocimiento de fraternidad entre todos y apoyar al que menos tiene. Pero a Nuevo León se le ha apoyado ahora con una cantidad de proyectos muy importantes en movilidad, en agua, igual a otras entidades de la República. Doctora, ha aumentado el asunto del presupuesto. Creo que hay un de adultos mayores, los jóvenes, etcétera, etcétera. Si ese crecimiento sigue, va a llegar a un tope en donde no va a alcanzar el presupuesto para lo demás, mientras se estén dando este tipo de apoyos. Yo no digo que estén mal, están muy bien los apoyos, no hay discusión, pero el problema es que el presupuesto es finito. ¿Qué va a hacer usted? No es finito. ¿Sí? Ha crecido, no es infinito, pero ha crecido el presupuesto público. Una de las virtudes del presidente López Obrador, fíjense, en los sexenios anteriores hubo aumento de impuestos, hubo reformas fiscales y al mismo tiempo se condonaban impuestos. Entonces, el crecimiento en la tributario, en la recaudación, era muy bajo. Ahora ha aumentado la recaudación. ¿Por qué ha aumentado? Pues porque se cobran mejor los impuestos y todavía hay un espacio ahí para seguir cobrando bien los impuestos. ¿Podría seguir no aumentando haya- este tipo de apoyos? Está en la Constitución. Sí, pero No va a haber déficit, no va a haber. Hay un manejo. ¿Está usted seguro que no va a haber déficit? No, hay un responsable. Va a haber un manejo que vamos a llegar. Va a haber un manejo responsable de las finanzas públicas. Muchísimas gracias. Unidad por encima de todo el proyecto.